Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Leticia González Ramírez. Soy docente de telesecundaria y bueno, en esta ocasión vengo a plantear mi propuesta, eh, como lo pide el diplomado, plantear la propuesta basada en el principio número 8, el cual se refiere a cómo favorecer la inclusión atendiendo la diversidad. Bueno, en primera instancia tenemos que el derecho a la educación en la diversidad significa que una escuela inclusiva, para que sea inclusiva, debe ser integradora, tolerante y será caracterizada por la comprensión, el respeto y la igualdad hacia todos los alumnos. Eh, Algo que llama mucho la atención aquí es que para que nosotros, como docentes, mejoremos nuestra práctica, debemos atender a la diversidad del alumnado, ¿sí? Poniendo acciones educativas contundentes en la enseñanza obligatoria, lo que significa que la enseñanza debe ser flexible, variada e individualizada. Por lo tanto, las medidas de atención que se apliquen estarán orientadas a responder las necesidades educativas, desarrollar capacidades personales e encaminadas a conseguir el desarrollo de competencias básicas y los objetivos curriculares. La Secretaría de Educación establece mecanismos que permiten detectar las dificultades de aprendizaje, superar el retraso y lograr el desarrollo intelectual del alumnado. Por otra parte, la Secretaría de Educación, preocupada por atender esta inclusión y esta diversidad dentro de lo que es el aula y las escuelas a la cual asisten nuestros alumnos, brindará y garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidades específicas y apoyo educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que a nuestras escuelas, cuando llegue un chico, tenga la necesidad, ya sea física, ya sea psicológica, emocional, nosotros como docentes debemos apoyarlos, a recibirlos, integrarlos para lograr que ellos desarrollen esas potencialidades, esas capacidades. Bueno, esa es nuestra tarea y bueno, mejorar nuestra práctica docente retomando en este caso eh, el principio 8, que es el que a mí me preocupa para mejorar mi práctica docente, y bueno, plantear una propuesta a lo mejor muy ambiciosa o a lo mejor eh, muy básica, pero a lo mejor pretendo que sea un poco contundente, eh, porque muchas veces podremos o podría a, hacer una propuesta bastante amplia, muy ambiciosa y probablemente me quede muy corta. Entonces la propuesta es muy sencilla, considero que muy significativa una vez que empiece a funcionar. De hecho ya ha habido algunas acciones que se han estado implementando y bueno, la escuela inclusiva y el derecho a la educación en la diversidad se refiere a respetar, respetar el derecho de cada uno, de cada individuo a ser como es, a ser diferente. Bueno, esta propuesta eh, tiene como principales objetivos, una vez encaminada, aplicada ya a lo que es el aula, desarrollar al máximo las potencialidades del alumno. ¿Sí? Ese va a ser el punto de partida en esta propuesta. Lograr el pleno desarrollo individual de cada uno de nuestros muchachos. Dotarle de habilidades y conocimientos que le permitan ser libre y sentirse libre. ¿Dónde? Dentro de la escuela, dentro de su comunidad a la que pertenece, porque cuántas veces no sabemos de alumnos nuestros que van a la escuela, se aíslan en el aula, llegan a su casa y también se aíslan de ese entorno que los rodea porque no tenemos la preparación como padres para encaminarlos a ese mundo inclusivo o igual como docentes, no les enseñamos. Por desconocimiento no les enseñamos que, bueno, aunque un chico tenga cierta discapacidad, necesite cierto apoyo, debe ser apoyado, debe ser integrado y bueno, es parte de la sociedad también
él también puede aportar muchas cosas, él o ella, los alumnos, pueden aportar varias cosas a esto. Ok, las estrategias que se van a implementar son las siguientes. Primero que nada debemos adaptar eh, nuestro currículum. Este currículum debe ser flexible. La flexibilidad quiere decir que se tienen que adaptar ciertos contenidos sin necesidad de cambiar la propuesta oficial, ¿sí? Ok, la flexibilidad metodológica, ¿sí? Eh, es decir, nosotros aquí debemos en nuestra metodología ser flexibles también, establecer adaptaciones que ya se dijo. Estas adaptaciones deben ser individualizadas dependiendo la necesidad que requiera el chico. Es decir, si yo tengo un débil visual, si tengo problemas auditivos, si tengo problemas físicos, debemos adaptar nosotros tanto la escuela, el aula, los espacios son tan importantes. Por ejemplo, alguien que usa silla de ruedas, alguien que necesita detenerse a la hora de ir al baño, adecuar los baños. O sea, tenemos que ser inclusivos dentro del aula y fuera del aula. Bueno, hablando de lo que es la práctica docente, aquí también los contenidos deben ser adecuados, individualizados de acuerdo a la necesidad que se esté requiriendo en ese momento el alumno, nuestros estudiantes. Ok, las necesidades, sí, propias del alumno deberán ser atendidas a través de estas prioridades en cuanto a los contenidos. ¿Qué más tenemos que hacer nosotros en lo que es estrategia? Como estrategia también debemos respetar los ritmos de aprendizaje y los estilos de aprendizaje, que eso ya lo veíamos en otros principios, que también, como siempre se ha dicho y lo hemos venido practicando y mencionando, que un principio va de la mano con otro. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta estos estilos, estos ritmos, para poder asumir la práctica docente con más responsabilidad. Ok, otra cosa es asumir la diversidad como un valor humano. ¿Sí? Como un valor humano debemos ya cambiar nuestra actitud hacia los alumnos que son de alguna manera especiales, que necesitan apoyo. Debemos ser un poco más humanistas, tratar de pensar en cómo se sienten, en cómo podrían ser ellos, cómo podrían aportar algo hacia nuestra sociedad. Ok, en cuanto a la metodología de la enseñanza, esta tendrá que ser diversificada, ella, como se mencionó hace ratito, flexible y bueno, dar un seguimiento de progresos y dificultades e individuales dentro del grupo. También se debe organizar el trabajo, ¿sí? El trabajo puede ser en equipo, puede ser en binas, puede ser en trinas, dependiendo las necesidades de cada uno de nuestros alumnos. La organización espacial dentro del aula es muy importante. Una vez detectada la necesidad que tiene el chico, debemos ver en qué lugar es más idóneo dentro del aula para poder ubicarlo y él pueda ir progresando en su aprendizaje y le sea más fácil aprender. Ok, otra cosa que nos podría funcionar como parte de las estrategias es que las actividades, ¿sí? Las actividades deben ser basadas en cuanto a la necesidad. ¿Sí? Eso es muy importante, ponerle actividades a los muchachos adaptadas a sus necesidades de requerimiento de aprendizaje. Ok, entonces los objetivos en cuanto a la metodología son la eliminación de objetivos básicos. Aquí, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos empezar con objetivos introductorios y alternativos. Esto quiere decir, una vez que yo priorizo los contenidos, entonces pues yo voy a determinar como docente qué contenido es más prioritario que aprenda el chico, ¿sí? Si es, en este caso, si tuviésemos un alumno con dislexia, si tuviésemos un alumno o una alumna con lento aprendizaje, con cualquier otra necesidad específica, tendríamos que aquí priorizar los contenidos. Otra de las cosas es secuenciar o cambiar el orden previsto inicialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si eso no me está funcionando, lo que no me está funcionando lo debo de ir cambiando.
Ok, la evaluación, ¿cómo vamos a evaluar esta propuesta curricular? La evaluación dice o se plantea que es la modificación de la selección de técnicas e instrumentos. Es decir, yo aquí voy a modificar mis instrumentos, mis técnicas, según las necesidades de cada uno de los muchachos que requieran ese apoyo específico. Adaptar las técnicas, adaptar los espacios, los tiempos para contestar un examen, los criterios de evaluación, la modificación de criterios, todas estas adecuaciones, adaptaciones tendrán que ser acordes a la necesidad de cada uno de los muchachos con una necesidad específica. El proceso de intervención, ¿cómo va a ser el proceso? Bueno, planteo que el proceso de intervención sea inicial. En el inicial nosotros, o bueno, más bien, porque bueno, tomamos en cuenta los participantes, lo que es USAER, lo que es la dirección, lo que es el colectivo docente. Nosotros determinamos que se hace la evaluación inicial y continua. Se identifican las barreras de aprendizaje. Se utilizan guiones de entrevista, de observación, se aplican los inventarios de estilos de aprendizaje y algún otro instrumento, ¿sí?, que tiene que ir adaptado a la evaluación diagnóstica. La planeación. Se planean las acciones en 3 fases. ¿Sí? En la fase 2 también nosotros tenemos que ir haciendo los ajustes de acuerdo al momento, a la minimización de barreras, ¿sí? Y ahí vamos detectando los avances de cada uno de los chicos, incluyendo aquí tomando en cuenta el contexto áulico, el contexto familiar. Y la evaluación final. En la evaluación final nosotros vamos a ver qué nos funcionó, qué no nos funcionó, qué podemos quitar o qué podemos complementar para mejorar la práctica. Una vez que ya hayamos avanzado por la base inicial, la fase inicial, hayamos entrado al término medio que sería la fase 2 y después de terminar para seguir haciendo adecuaciones de acuerdo al progreso de cada chico. Los tiempos son muy importantes, la temporalidad. Se modificará la temporalidad de acuerdo a determinado aprendizaje, todo va de la mano. La permanencia del alumnado aquí con alguna necesidad específica tendrá que ser, dice la ley, que 2 años de permanencia en el nivel de telesecundaria para poder favorecer la integración socioeducativa y a su vez el alumno pueda obtener el título de graduado. Esta es la propuesta, esperando que se lleve a cabo y con los mejores resultados posibles. Tenemos ahorita varios niños con necesidades diferentes, especiales, y tenemos que trabajar en ello. He tenido algunas experiencias y me faltaban herramientas. Sé que es un campo bastante complejo, el cual tenemos que investigar para poder seguir avanzando y en beneficio de los muchachos. Muchísimas gracias. Buenas noches.